Buenos días para todos. ¿Me escuchan? Sí, sí, profesor, buenos días, lo escuchamos. Sí, señor, buenos días, profe. Estaban de mal genio conmigo porque no saludan. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Ustedes saben que mañana nos vamos a ver entonces nosotros a las 8 de la mañana pues para trabajar algunas cosas que debemos realizar. Entonces, quiero que por favor, en el transcurso del día, tengan ustedes la posibilidad de ver una película que se llama Analízame. Porque con base en ella pues vamos a hacer un taller para abordar los temas que tenemos que abordar. Entonces, para que por favor la vean. Analízame. ¿Me ¿Para copiaron? mañana, profe? Véanla hoy, sí, véanla hoy y mañana ya les digo qué tenemos que hacer. Pero véanla hoy, por favor, porque con base en esa película vamos a responder a una serie de preguntas a manera de taller. Entonces, seguramente se harán ustedes por grupos para trabajar en ese taller y responder a unas preguntas de lo que hemos visto hasta hoy. ¿Qué? ¿Cómo? Profe, mañana tenemos clase, mañana es festivo. Sí, claro, pero ya lo habíamos acordado, ¿no? Ah, listo, sí. ¿Recuerden ustedes? Profe, se me había olvidado. Sí, ya me acordé. Sí, ya me acordé. Ok. Entonces, es eso, la película que se llama Analízame. Véanla, por favor, y haremos mañana una serie de preguntas, un taller que está relacionado con esta película y con lo que hemos visto hasta la fecha en la asignatura. Bueno. Está Paula. Sí, señor, buenos días. Ah, sí, Paula, no te había visto. Vamos a comenzar contigo, con tu tema, por favor. Vale, profe, si me permite compartir pantalla. Ya lo puedes hacer. Gracias. Profe, buenos días. Iván, ¿cómo te va? ¿Esa película que usted está diciendo para mañana es la de la mafia? Analízame. Pues sí, exactamente. Lo atiende un psiquiatra. Entonces, y que el señor está como liderando la mafia. ¿Sí? Ah, vale, gracias. Okay. Listo, Paula, te escuchamos. Listo, profe. Buenos días, compañeros.
A mí el tema que me tocó exponer, bueno, fue dentro de la psicología sistemática sobre Adolfo Meyer. Se puede escribir como ustedes lo ven en pantalla, con el PH, con como se dice Adolf en alemán, que es con la F, o Adolfo en español. Una de sus frases más conocidas es que la enfermedad mental es una respuesta psicobiológica a la situación vital especial y compleja dentro de lo cual es colocado un individuo. Vamos a hablar un poquito sobre la biografía de él. Él nació en Suiza en 1866 y murió en Baltimore en 1950. Él fue psiquiatra, se formó en varias universidades como la de Suiza, Francia, Inglaterra y Alemania. Él en 1892, al finalizar sus estudios en Suiza, migra a los Estados Unidos, donde profundiza sus estudios como neurofisiólogo y neuroanatómico. Neuroanatomía. De 1904 a 1909 fue profesor en la Escuela Médica de la Universidad de Cornell. También en 1909, con otras personas, fundan la Clínica de Higiene Mental. Más adelante voy a decir más o menos qué es la higiene mental. En 1910 dirigió la clínica psiquiátrica de la Universidad de Johns Hopkins, donde él permitió o inició los estudios externos psiquiátricos. Aparte de que él introdujo el término higiene mental, que hace referencia a las personas, bueno, hace referencia a que se recomienda que las personas o sobre la referencia para la capacidad de conseguir y mantener una salud mental. Él fue como una de las primeras personas con Clifford Beer en decir que las personas necesitaban una higiene mental. Como había una higiene personal que mantenía nuestro cuerpo sano, debía haber una higiene mental que permitiera a las personas mantener una mente sana en referencia a todos sus niveles de vida. Y también presentó el primer modelo de terapia ocupacional. Aquí empieza un poquito, bueno, yo investigué un poquito aparte lo de la lectura, porque la lectura ahora en general más como su relación con Emilio Mira, que era un psicólogo español. Entonces, en mi investigación encontré que él desarrolló un sistema dinámico que hacía hincapié en la evolución patológica de los síntomas psiquiátricos en la relación con los hechos presentes. O sea, él creía que todo, como el profesor nos había mencionado antes, que todo lo que nosotros vivimos como personas nos puede afectar de una manera psiquiátrica, generando en nosotros algo patológico. Luego pugnaba por la creación de la actitud hacia el individuo, entendido como una totalidad y en la integración de esa totalidad individual en una unidad. La hace referencia a que nosotros no solamente tenemos que enfocarnos en que somos un individuo, sino en todo lo que nos construye como individuo, o sea, nuestro ambiente, nuestro pasado, lo que pensamos, cómo nos educamos, todo eso se tiene que entender como una totalidad en una unidad. Luego, él también compartía algunas creencias con Freud, no todo. Él solamente, digamos, tenía como una inclinación a que los trastornos mentales tienen su origen de experiencias traumáticas vividas en la infancia, pero no hacía tanto énfasis en el inconsciente como Freud, porque él también tenía su propio término en su psiquiatría, en sus conceptos de psiquiatría, que era basado en el sentido común, o sea, le inclinaba a que nosotros como personas teníamos mucho que ver en nuestros propios traumas. Destacó asimismo la importancia del entorno familiar, que lo mencionó el profesor, y social en el desarrollo de las enfermedades mentales, limitando en cambio el papel de las alteraciones cerebrales. Él decía que más que una enfermedad mental, es como las alteraciones que uno puede tener en su sistema, como haber crecido en un hogar difícil, tener violencia intrafamiliar cuando niño, una violación, algo así, pero que eso es lo que más altera o crea las enfermedades mentales, más que alguna alteración cerebral. Se opuso al concepto de enfermedad mental, que era hereditaria, rechazando así la concepción determinista y dando más importancia a la influencia del medio. Como ya lo mencioné, él creía que más era el entorno y el ambiente donde uno crecía lo que lo llevaba a enfermar, diciendo que la esquizofrenia es compleja, es una compleja incapacidad que tiene que ver con las experiencias vitales del enfermo
y él aconsejaba que hubiera una intervención temprana. Él aprovechó en una conferencia que hizo en primera persona Clifford Beer, si no estoy mal, para hablar sobre cómo era el contenido o bueno, la vivencia en los centros hospitalarios, lo cual de ahí también se creó y salió mucho de los derechos que tienen los pacientes ahora. Decía que, digamos, las personas cuando estaban en esos centros de reclusión para enfermos mentales no comían bien, los trataban mal, los lastimaban, y él quería hacer hincapié que las personas eran personas, que no había que tratar solamente el núcleo de la enfermedad como tal la patología, sino al individuo por completo. Entonces, y él intentó esa parte. Considero los trastornos psiquiátricos como patrones de comportamiento, de acción y la emotividad pendientes de la construcción y las experiencias de la vida. Como lo veníamos mencionando, eso quiere decir que todo lo que nos construye a nosotros como persona nos puede llegar a alterar dependiendo del medio, donde nos criemos, las decisiones que tomemos. Todo tiene que ver en cómo nosotros vivamos y en las experiencias que tengamos que nos conforman como un individuo o una persona. En lugar de su atención, como decíamos, en la psicopatología, en la enfermedad, en el trastorno como tal, Meyer hizo hincapié en lo que se podría modificar del patrón de conducta del enfermo. O sea, si ustedes están viviendo en un ambiente que lo altera, sacarlo de ese ambiente. Y que la solución de los problemas los pensamientos positivos y alejarlo de los patrones de pensamientos negativos. O sea, si a usted le enferma algo de lo que usted está viviendo en ese momento, lo mejor es sacarlo y empezar a trabajar con lo que a usted lo anima para generar a usted un pensamiento o un cambio de patrones en cómo usted está pensando. Sugirió que una parte importante de la atención de la persona que padece una enfermedad mental debe ser apoyada en el desarrollo de su régimen de trabajo, de descanso, esparcimiento y de asociación. Como se decía, todo es lo social, todo es lo que está viviendo. Entonces decía, vamos a apoyarlo en su trabajo. Entonces, si no le gusta su trabajo, cámbielo y haga algo que a usted le gusta. Descanse adecuadamente, duerma, tómese un tiempo para volver a estar bien. Tenga pasatiempos, salga a caminar, vea películas, lea y socialice con personas que le hagan bien. O sea, aléjese de todos esos patrones negativos en su vida y acérquese a personas que le hagan bien para que usted pueda empezar a mejorar. Insistió que los pacientes necesitan realizar un trabajo que tenga sentido para ellos. Cuando uno habla de sentido, es que se aleje de esos trabajos que uno solamente tiene para ganar dinero. Porque si usted está ahí, se va a enfermar, no va a trabajar adecuadamente y va a enfermarse a usted mismo. Así se recarga el celular en Europa. Lo conecta y lo va recargando. ¿Vas a decir algo? Alguien tiene el audio Es- encendido, entonces estás interviniendo en la Y en la ellos charla. y está María, como María Fernanda, ¿le Ay, dices, por Zuli. favor? Bueno, las ideas de Meyer moldearon de manera significativa los inicios de la terapia ocupacional. Como él se centraba tanto en tener un trabajo que nos guste, en el ambiente, en el desarrollo, pues estas ideas fueron implantando y creando eso a lo que conocemos hoy como terapia ocupacional, la deslimitación de las personas que nacen con alguna limitación visual, física, auditiva, y decir, bueno, ellos pueden llegar a hacer algo, solo tenemos que mirar cómo hacerlo y modificar esa tarea para que ellos puedan realizarla. Luego aquí ya entra el texto que pues el profesor nos dio como apoyo, que es el hombre alto y calmadamente enérgico. El texto como tal habla de la relación que tenía Meyer con el psicólogo Mira, que era español, y todo lo que ellos más en una relación social tenían. Entonces yo traté de sacar lo más importante y hablar pues el resto de la relación de Mira. Entonces Meyer fue considerado uno de los psiquiatras más influyentes de la primera mitad del siglo XX, pues ya que murió antes de la segunda. Se posicionó al servicio de la resolución de problemas humanos sin alejarse de una posición positivista. Aunque él decía que había que centrarse en el ambiente, también creía que pues había una parte, pues era psiquiatra, había una parte de solución científica, entonces que había que combinarlas ambas. Su enfoque era holístico. Su visión hacia los factores sociales, neurológicos y mentales merecían considerarse por estar relacionados con el hombre. Él trató de alejar al hombre de ese enfoque tan paradigmático que tenía, o sea,
que tenía todo el mundo de decir, vamos a cerrarlo, vamos a tratarle su esquizofrenia a punta de agua, a punta de electroshock, a punta de medicamentos, porque ya se utilizaban muchos medicamentos. Y él dijo, no, hay que ver qué le está pasando al hombre en su alrededor para poder tratarlo. Entonces vamos a ver que aparte de su enfermedad física, que él se lo provoca. Y si se lo provoca algo del ambiente, pues eliminemos esa cosa del ambiente. Uno de los pilares centrales de la psicología era el reajuste de las condiciones de vida del individuo. Como decimos, si nuestro ambiente está bien, si todo lo que nos rodea como seres humanos está bien, y ese es el problema, pues vamos a estar bien. Su concepción final era la eubiatría, como una medicina integrada que requería la participación de distintos profesionales de la medicina. Meyer tenía algo claro y decía que la psicología no podía trabajar sola, que si se unían varios profesionales como psicólogos, psiquiatras, médicos en general, sociólogos, a ayudar a las personas, podía llegarse a mejorar el estilo de vida de las personas, porque no solamente lo estaba tratando una sola medicina, sino lo estaban tratando varias, y eso ayudaba a mejorar su estilo de vida y evitar que en un futuro pudiera llegar a tener alguna enfermedad. Y bueno, tenía como varias cositas así como para decirles, que era que, digamos, él organizó la primera clínica experimental en el régimen externo. O sea, es la primera vez que se hace como que una clínica psiquiátrica atienda sin necesidad de ingresar al paciente. Entonces fue algo muy novedoso en los años 20 en Estados Unidos. Él trató de ayudar a Mira, como decíamos, el texto se centraba más en Mira y el decir todo lo que había pasado. Él fue un psicólogo que inició la temática de higiene mental en Barcelona, fue muy considerado después de mucho tiempo, era bastante menor que Meyer cuando se conocieron. Meyer tenía 57 y Mira tenía 27, entonces tenían una gran diferencia de edad. Cuando pasó todo lo de la guerra civil y pues lo de la guerra civil en España y toda la Segunda Guerra Mundial, pues que participaron todos los países, Mira le tocó escapar durante varios tiempo, comunicándose a través de cartas con Meyer. Y ahí empezaban a socializar su trabajo. Ambos tenían varios principios iguales, que era la higiene mental, la parte de centrarse en el hombre en vez de en la patología y cosas así por el estilo, que es lo que más nos trata el texto. Otra parte importante es que Meyer hacía énfasis en que las personas, bueno, que era más fácil ver la situación del paciente si se analizaba sus patrones de conducta por medio de un sistema organizado. Como el profesor nos decía, los genogramas. Él apoyaba los genogramas para mirar qué tipo de relación o qué tipo de factor estaba afectando a la persona. Y ahora sí. Y por último decía que la eubitricia tenía que enseñar a vivir bien a las personas. Eso es todo, profe. Gracias. Gracias a ti, Paula. Te quería hacer una pregunta, Paula. Sí. ¿Por qué él hizo tanto énfasis? Pues fue uno de los pioneros en trabajar en terapia ocupacional. ¿Cuál fue la relación que él, desde su campo de trabajo psiquiátrico, le dio relevancia a la terapia ocupacional, o por qué lo relacionó, Paula? Profe, porque él creía que, digamos, si nosotros nos encontramos bien en nuestras ocupaciones o en donde estemos encargándonos de lo que hacemos, vamos a estar bien. Entonces, que es necesario tener ese tipo de ambiente bueno en nuestra vida para eliminar los patrones negativos, porque él siempre se centró mucho en lo humano. Entonces él decía, y al ver todos sus estudios distintos, por ejemplo en Suiza, él ya era profesor e investigador, pero en Estados Unidos o era profesor o era investigador. Entonces él le dejó como que muchas inconformidades de su trabajo como psiquiatra y todo lo que hacían los médicos psiquiátricos, que él peleó mucho con ellos para que la psiquiatría fuera considerada dentro de la medicina y no como una ciencia aparte, para poder trabajar en eso. Entonces toda su teoría tratando al humano dio ese pie a la teoría ocupacional que conocemos hoy en día. Sí, Paula, exactamente. Pues precisamente eso que tú estás diciendo fue lo que trabajó Meyer en todo su postulado con respecto a la terapia ocupacional, ¿no? Ustedes saben de que la terapia ocupacional trabaja mucho con la rehabilitación en geriatría, en pediatría, rehabilitación física,
educación en salud como tal. Entonces, pues él decía de que de esa manera nosotros podíamos ayudar a los pacientes, y tú mismo lo decías, Paula, de que las personas que tienen ciertas limitaciones de pronto no salen adelante porque no saben cómo hacerlo, no saben cómo salir de esas limitaciones. Entonces, en la medida que el paciente o a la persona se le colabore, se le ayude, se le instruya, se le guíe bajo estas estrategias de terapia ocupacional, seguramente va a ser una persona mucho más funcional y va a dejar de ser, entre comillas, disfuncional. Y al verse este personaje con un gran avance de su funcionalidad, seguramente va a tener mejores respuestas emocionales, va a ser una persona mucho más eh, motivada, mucho más activa, más dinámica. Todo lo que tiene que ver con su autoconcepto seguramente va a mejorar, precisamente porque por medio de la terapia ocupacional, que fue lo fuerte que él trabajó y que lo asoció muchísimo a la higiene mental, como en la medida que se le ayuda a la persona, cuando se habla de una higiene física saludable, entonces que tenemos que tener buena alimentación, que hay que hacer ejercicio, que hay que hacer deporte, que hay que hacer lectura, bueno, toda una serie de situaciones que llevan a que la persona tenga esa posibilidad de mejorar. Lo mismo pasa con la higiene mental. La higiene mental nos invita precisamente a dejar de contaminar nuestra vida, de relacionarnos con personas que realmente nos construyan, nos ayuden, modificar toda esa serie de pensamientos distorsionados que en algunas ocasiones tenemos y tener pues una calidad de vida mucho más favorable. El contexto por eso está dentro del enfoque sistémico, el contexto y la vivencia que tienen estos personajes en la familia, en su contexto social y cultural, entonces realmente le va como a mostrar como un camino, ¿sí? Positivo, negativo. Entonces la idea es, según él, trabajar esa parte de la terapia ocupacional, ¿sí? ¿Qué es lo que pretende en cada una de sus áreas? Cuando hablamos nosotros de la higiene mental y relacionándolo con la rehabilitación, por ejemplo, en abuelitos, ¿no? Porque no hay que descuidar las diferentes etapas de la vida, no que porque llegaron a cierta edad, entonces ya son obsoletos, que es lo que hoy día se ve. Cuando las personas ya están entrando a los 65 años y tienen ciertas condiciones de salud negativas, entonces lo que hacen es institucionalizarlos en hogares geriátricos, ¿no? Entonces la idea es que en estos espacios se trabaje pues esa estimulación cognitiva. Ustedes saben de que los abuelitos a veces se quedan sentados ahí sin hacer nada, mirando al piso o mirando al frente, no tienen cómo poner en práctica la parte cognitiva. Entonces la idea es generar desde la terapia ocupacional esa estimulación cognitiva, esa estimulación o potenciación y mantenimiento pues, precisamente de esa área cognitiva. Y como a veces tienen poca movilidad, entonces generar ese tipo de actividad física, mantenimiento de esa movilidad funcional. Eso es lo que deberían trabajar en esa parte de la rehabilitación geriátrica y pues todo esto encierra toda una serie de talleres de memoria que en última le van a motivar. O sea, si yo veo que estoy siendo muy funcional, si estoy sintiendo que estoy haciendo las cosas bien, seguramente mi parte motivacional se va a incrementar. Eso sería en cuanto a la rehabilitación geriátrica. Por otro lado sería la rehabilitación pediátrica, ¿sí? Entonces aquí se trata de evaluar dentro de la terapia ocupacional, que era lo que decía el teórico que Paula muy amablemente nos compartió, era precisamente cómo le ayudamos al niño con esas deficiencias a nivel físico, cognitivo, ¿sí? Cómo de alguna u otra manera se le puede ir ayudando a la persona, al pequeño en este caso, a que supere sus limitaciones, ¿no? Entonces, realmente, si nosotros vemos de que el niño, el infante, tiene cierto tipo de limitaciones, hay que evaluar qué tanto se las podemos mejorar. Si está en un nivel de 1, en donde 1 es una limitación muy marcada,
Entonces, ¿qué tanto le vamos a subir ese nivel? Es decir, que empezamos a intervenir estando el niño en una limitación 1 y lo vamos a intervenir pasando a que tenga una funcionalidad mucho más alta, ¿no? Es decir, que si el 10 es el nivel más alto, entonces que por lo menos vaya avanzando acción tras acción que pueda generar un terapeuta ocupacional. Entonces la idea es trabajar todos esos deficientes cognitivos y todo ese deficiente físico que pueda tener el niño para que no entre en desventaja con base a otros pequeños, ¿no? Porque ustedes saben que a veces los niños son muy abiertos y van diciendo las cosas y eso hace que se sientan, los niños que tienen limitaciones, entre comillas, se sientan en desventaja. Entonces, eso sería en cuanto a la rehabilitación pediátrica. Y lógicamente, pues está la rehabilitación física, que es un plan, pues precisamente preventivo o terapéutico, siempre con la finalidad o con el propósito de que el paciente tenga un desempeño funcional más adaptativo en su contexto. ¿Sí? Entonces, hay que verlo de esa manera para que él tenga la posibilidad de avanzar. Entonces, se crean programas, se diseñan programas de acuerdo a la patología que tenga la persona para irlo aplicando y ver, lógicamente, los cambios, ¿no? Se tiene que llevar siempre un reporte, un registro de conducta, el objetivo de la sesión de hoy, qué es lo que se va a trabajar, cuál es el objetivo que se quiere mejorar, para que cuando se inicie y luego de que se avance en el proceso terapéutico ocupacional, pues se vea el cambio. ¿Sí? Entonces, se le muestra, bueno, esto se hace porque se le tiene que mostrar al paciente que él mismo vea y reconozca su avance. Que él mismo vea cómo él ha estado trabajando, muy comprometido con su salud. Entonces, ahí estamos viendo que esa rehabilitación cognitiva, física, mental, pues ha sido bastante significativa e importante. Y esta parte de la terapia ocupacional, pues lógicamente, es una educación para la salud. Y ahí era donde apuntaba Adolf Meyer, que nosotros, por medio del apoyo que se le brinda a los pacientes, ellos reencuentren su camino y tengan una mejor condición de salud. Entonces, el terapeuta ocupacional, en este caso, lo que va a hacer es informar y asesorar sobre aspectos de la salud. Es decir, qué tenemos que hacer, cómo nos tenemos que cuidar, cómo son las posturas para sentarse a trabajar en estos espacios, por ejemplo, qué es lo que tenemos que hacer, porque muchas veces nosotros no tenemos conocimiento de eso. Entonces, en la medida que la persona sepa realizar pausas activas, que la persona sepa cómo sentarse, cómo agacharse, cómo alzar un objeto del piso, entonces seguramente va a tener la posibilidad de mejorar su condición de salud física y de prevenir pues, cualquier tipo de enfermedad, creación de traumas o severos compromisos lumbares, cosas como esas, ¿no? Entonces la idea es crear pautas, enseñar, por eso se habla de educación para la salud, crear pautas, rutinas, que en últimas van a apuntar a mejorar la salud de la persona que el terapeuta ocupacional está trabajando, ¿no? Entonces, eso ayuda a que también, como estamos hablando de un enfoque sistémico, ustedes saben que las personas que tienen limitaciones en algún momento, pues necesitan de cuidadores. Entonces los cuidadores también se afectan emocionalmente. Hay algo que se llama el síndrome del agotamiento del cuidador. Y es precisamente porque todos los días tienen la misma rutina y están comprometidos al 100% con ese paciente. Entonces se necesita, con esas técnicas de ahorro energético, ¿sí? Como un entrenamiento a cuidadores, a personal a cargo de estos pacientes dependientes, en una serie de actividades de ergonomía postural, de técnicas de ahorro, como les decía, energético, pues precisamente para la mejora de la realización de las labores. Es decir, cómo a estos cuidadores se les enseña a que sean mucho más funcionales, a que sean mucho más dinámicos y que puedan ahorrar tiempo y energía
para que pues, se minimice pues, el impacto emocional en él. Y por último, estaría entonces la rehabilitación en la salud mental. Fíjense que la terapia ocupacional pues, requiere muchísimo, el aporte de ellos es bastante fuerte para poder ayudar a las personas que requieren de la rehabilitación en salud mental. Se trabaja entonces a nivel de las rutinas diarias, entrenamiento en las actividades básicas, ¿sí? De la vida diaria, que a veces de pronto pues, han dejado de ser funcionales por la patología, ¿no? O por la misma medicación. Ustedes saben que cuando las personas la medican, pacientes psiquiátricos que son medicados con este tipo de fármacos, pues lógicamente se vuelven muy lentos en sus procesos mentales, se vuelven muy aletargados. Entonces realmente el objetivo de que la persona terapeuta ocupacional trabaje eh, con, con una persona en condiciones de salud mental deteriorada, entonces es lógicamente que aprenda a ser un poco más independiente, que avance lo más allá de lo posible, ¿no? E intentar suplir y mejorar, pues, lógicamente, esos déficits derivados por la patología, ¿no? Hay otros aspectos que también trabajan ellos como la drogodependencia, y es tener la actividad física permanente como para poder colocarle bloqueos al deseo de ir a consumir drogas, ¿sí? Entonces que tenga aceptación social, que tenga aceptación personal, que tenga desarrollo en habilidades sociales, que tenga una serie de rutinas pedagógicas, lúdicas, que le permitan a él como que saber manejar su tiempo libre y evite pues, el contacto con los fármacos. Eso sería. Hay muchas otras cosas más que harían parte de esa higiene mental que tú, Paula, muy amablemente nos estabas compartiendo, pero pues es lo que trataba de explicar siempre a los Meyer con respecto a esa discapacidad que tienen las personas y que no sean siempre vistos como el enfermo, la persona que tenemos que aislar, la persona que tenemos que retirar de un contexto laboral, social, familiar, porque pues no nos sirve. Entonces, lógicamente es con todo esto que hemos hablado y que Paula ha comentado también, es precisamente mejorar esa potenciación, mejorar esos aspectos relativos a la comunicación, al proceso cognitivo, como les decía, al trabajo en habilidades sociales, al entrenamiento en actividades diarias. Eso es lo que en última se intenta hacer. Cuando la persona tiene alguna situación fuerte a nivel de su salud, como algún traumatismo craneoencefálico o porque le dispararon en la cabeza, entonces él perdió ciertas funcionalidades o funciones cognitivas, entonces pues precisamente es mirar de qué manera se trabaja esa parte de la terapia ocupacional para pues, que la persona vaya recuperando. Acuérdese de la plasticidad neuronal, cómo la persona puede ir recuperando sus funciones en la medida que se trabaja. Eso sí se hace pronto, porque si no se hace rápido, pues lógicamente la persona se lentifica, los procesos cognitivos se van perdiendo y la persona seguramente no va a mejorar. Entonces, todo lo que tiene que ver con el trabajo de la terapia ocupacional es precisamente para eso, ¿sí? Y en esa traumatología, pues ustedes saben que las personas cuando sufren algún accidente de tránsito o por alguna enfermedad tuvieron que amputarle alguna pierna o algo así, entonces pues todo ese tipo de asesoramiento en terapia ocupacional o por parte de terapia ocupacional tiene que ver con el manejo y la adaptación a esas prótesis, ¿sí? Para que tenga pues un buen proceso de adaptación y para que sepa el uso de la misma. Entonces, fue un gran aporte que dio este señor al desarrollo del apoyo psicológico, del apoyo emocional de la gente. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, Paula. Quita la presentación, me gustó mucho, estuvo muy completa, te felicito, Paula. Buenos días.
días a todos. Está muy claro lo que expuso mi compañera. Muchas gracias. Ok, gracias a ti, Rosalba. Muchas gracias, Paula. No sé si me escuchaste. Sí, profe, es que no sé cómo dejar de compartir. Estoy mirando. Perfecto, yo te lo puedo quitar acá. Gracias. Es que todavía no lo descubro. Ahí mismo, Pau, donde empezaste a compartir y se dice dejar de compartir. Ya. Allá. Bien. Preguntas, Gracias. preguntas con respecto a este teórico que es muy interesante, cómo él abordó desde la terapia ocupacional y cómo desde lo sistémico empezó a trabajar todo lo que Paula muy claramente nos compartió. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, Señora Stephanie. pues, o sea, o sea, ese tema de la terapia ocupacional es algo que es muy utilizado hoy en día. O sea, un gran aporte que él hizo porque, digamos, que cuando uno está pasando por un momento complicado, donde uno no sabe qué hacer, a uno le dicen, lo remiten. Por ejemplo, una terapia ocupacional donde digan usted como que busque qué es lo que le gusta, céntrese en algo que usted vea que es lo que le llame la atención y mucho de eso lo mandan, no solo para uno, sino para los niños, para la gente que Para todos. Por eso yo necesita. hacía, claro, Stephanie, por eso yo hacía referencia a los campos de acción que tiene la terapia ocupacional. Y fíjense que estamos hablando desde una temprana edad hasta una edad de los años dorados. Entonces el trabajo es permanente, es constante. Creo que ahorita nos retiran la plataforma. Ahorita seguimos con Angelus. Angelus ya no lo veo por ahí. Angelus ya llegó. Así que nos vemos, muchachos. Ya ahorita nos saca la plataforma.